Gobierno del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Escuela TV. Comenzamos con el segmento dedicado a tercer grado de secundaria. Yo soy la maestra María Lourdes Pérez y estaré contigo con el reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Me acompaña como intérprete en lengua de señas la maestra Rosalinda García. Muchas gracias, maestra. Vamos a comenzar por conocer cuál es la práctica social del lenguaje que estaremos analizando durante esta sesión. Analizar obras literarias del Renacimiento para conocer las características de la época. El aprendizaje esperado infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. Nos enfocaremos principalmente en seleccionar obras del Renacimiento, detectar transformaciones en los modos de vida entre el Renacimiento y la época actual, discutir el efecto de los acontecimientos en el contenido y la trama de las obras del Renacimiento. Primeramente, conozcamos que el Renacimiento es un movimiento cultural que surgió después de la Edad Media entre los siglos XV y XVI en Europa, principalmente en Italia, Francia y España. Representa un renacer de las artes y las ciencias después de la Edad Media. Algunas de sus características son que buscaba retomar aspectos del modo de vida y los valores de la Grecia y Roma clásicos. Además, retoma la forma de pensar grecolatina centrada en la humana y surge la contraposición al pensamiento medieval de lo divino. El ser humano se relaciona con el mundo a través de sus emociones, sentimientos y sensaciones corporales. Los temas que trata el Renacimiento son el amor, la naturaleza, la mitología y la llamada al goce de la vida. Conozcamos algunos de los representantes de la novela renacentista. Primeramente, tenemos a Félix Lope de Vega. Sus principales obras son Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, El castigo sin venganza y El caballero de Olmedo. Tenemos también a Pedro Calderón de la Barca, con sus obras La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, El príncipe constante y El médico de su honra. Tenemos también a Garci Rodríguez de Montalvo, con su obra Amadís de Gaula. Por supuesto, Miguel de Cervantes Saavedra, con su majestuosa obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Incluiremos también a Erasmo de Róterdam con sus obras El elogio de la locura, Sobre el método de estudio, La enseñanza firme pero amable de los niños y Coloquios. Tú tendrás que elegir una obra literaria del Renacimiento para analizar los modos de vida y diferenciarlos con los que tenemos en la actualidad. Pero ¿cómo debemos elegir una obra literaria? Puede ser que te enfoques en el interés por algún género literario en específico. En este caso ya sabemos que va a ser del Renacimiento. Que tomes en cuenta tus conocimientos literarios previos, la accesibilidad que tengas a estos textos y la extensión de los textos. Otra forma puede ser que la elijas por el autor, por el género literario, por el tema y por la accesibilidad y extensión. Hemos hablado de los modos de vida, pero veamos a qué nos referimos con estos términos. Son los hábitos cotidianos de las personas de una determinada sociedad. Tú los podrás identificar a lo largo de la lectura de estas novelas.
Algunos acontecimientos que se presentan en el contexto histórico y social del Renacimiento son: culmina el feudalismo y surge el capitalismo, el intercambio de dinero que permitió que el comercio creciera, surge la burguesía como una nueva clase social, abundaban los vagabundos y mendigos, la nobleza mantuvo el rango más alto en la escala social, las minorías religiosas de judíos y musulmanes representaban un problema que se resolvió con el decreto de expulsión. Vamos a analizar un fragmento de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, la primera parte publicada en 1605 y la segunda parte bajo el título El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha se publicó en 1615. Identifica características o modos de vida particulares en esta obra que ya no se presentan en la actualidad. Pongamos atención a la lectura. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo caballero que tenía fama de bueno. Se llamaba Alonso Quijano. Era alto y seco como un palo. Tenía unos 50 años y vivía con una criada que rondaba los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Era un gran madrugador. Le apasionaba el mundo de la caza. Como buen hidalgo, vivía de sus rentas. No le faltaba nada, aunque presumía de vivir sin lujos. Apenas tenía deberes y obligaciones diarias, por lo que dedicaba sus horas ociosas a leer libros de caballerías con tanta pasión que, incluso, llegó a olvidar la casa y la administración de la finca. Esta obra literaria fue modificada y adaptada en el 2012 por unos escritores españoles, porque el lenguaje que utilizaba Miguel de Cervantes Saavedra en 1605 era muy diferente al que utilizábamos en la actualidad. Además, en ella se habla de que tenía una criada. En la actualidad, si lo diferenciamos, ya no hablamos de criados, y también que era un apasionado de la caza. Hoy en día, la caza es una actividad que está prohibida en muchos países y en la que está permitida está muy regulada. Los valores más notables del Renacimiento que podemos identificar son el humanismo, pues presenta armonía, justicia y belleza, el escepticismo, que se aparta de la ideología religiosa, y el individualismo, en el que el hombre se ve como dueño de sí mismo. Algunos acontecimientos que tienen efecto en el contenido y la trama de las obras del Renacimiento son expediciones geográficas, expansión de imperios europeos, desarrollo humano, búsqueda de nuevos mercados para comerciar, conflictos bélicos y epidemias de enfermedades contagiosas. Te propongo un reto. Ubica en tu libro de texto algunos fragmentos de obras del Renacimiento y trata de identificar las diferencias en el modo de vida de la época y la actualidad. Tú puedes hacerlo. Recuerda esta frase: el pesimismo lleva a la debilidad, el optimismo al poder. Antes de despedirme, quiero pedirte que te sigas cuidando del COVID-19 utilizando las medidas que nos indica la Secretaría de Salud, usando el cubrebocas de manera adecuada, que te cubra nariz y boca, lavando tus manos frecuentemente con abundante agua y jabón. No bajes la guardia, recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y papás, les pido que por favor se pongan en contacto con sus maestros. Estamos por iniciar las evaluaciones. Hay que comunicarnos con ellos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV.
Continuamos. Familias, alumnos y la propia es lo más importante. Es por esto que les solicito atender y cumplir con las recomendaciones que nos señala la Secretaría de Salud. Recuerden que en equipo siempre será posible lograr un ambiente familiar y educativo más armónico y seguro. Y por favor, quédate en casa. Fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Mis gustos, mis amistades y mi forma de ser. Yo decido mis pasatiempos. Yo decido sobre mis relaciones afectivas. Tener novio no me define como persona. Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos. Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Bienvenidos a un pueblo en donde todos tenemos las mismas oportunidades. Bienvenidos a Equipatla, por Canal 28. Martes, miércoles y jueves, 2:30 de la tarde. Retransmisión, sábado y domingo, 9 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. En el PRI, queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Buenas tardes, alumnos, bienvenidos a la clase de Historia. Les recordamos que todavía seguimos nuestras medidas de seguridad, así que nosotros tenemos puesto nuestro cubrebocas y nos lo vamos a quitar en este momento para poder comenzar la clase. El día de hoy estoy con ustedes, soy la maestra Dulce Flores y me acompaña el maestro Miguel Ángel Rodríguez Ramírez y la maestra de Lenguaje de Señas, la maestra Rosalinda. Bienvenidos. Vamos a estar trabajando la asignatura de Historia, así que para que tú puedas trabajar con nosotros, pues te vamos a pedir que tengas ahí a la mano tu libro de texto, una libreta, pluma, lápiz y si tienes algún dispositivo por ahí, un celular, una computadora, una tableta, tráetelo porque lo vamos a necesitar para que lo consultes. Ahora, los temas que ustedes estuvieron abordando esta semana, vamos a hacer aquí el reforzamiento. El tema que se vio fue el anhelo por la autonomía y conspiraciones e insurrección. Maestro, ¿nos puede decir cuál es el aprendizaje esperado? Claro, maestra, reconoce la multicausalidad de la crisis política en la Nueva España y del inicio de la Guerra de Independencia. Muy bien, entonces vamos a hacer un énfasis en reconocer ese anhelo de autonomía que tenían los criollos, cuáles fueron las conspiraciones que se vieron en Aprende en Casa, y también vamos a ver causas del inicio del movimiento de independencia, ¿sí? Entonces, para esto, vamos a ver qué significa el verbo reconocer y qué significa multicausalidad. Maestro, ¿nos ayuda con reconocer? Claro, maestra, reconocer es examinar algo o alguien para conocer su identidad y naturaleza y su circunstancia. Muy bien. Y la multicausalidad se refiere a las múltiples causas que provocaron un fenómeno
o un problema, que esta es la palabra clave en el tema que vamos a empezar a abordar, la multicausalidad, refiriéndonos a las múltiples causas por las que surge el movimiento revolucionario en México. Muy bien, entonces, como usted dice, maestro, pues vamos a estar viendo ahí dos causas. Unas, que son las internas, vamos a ver aquellos hechos o procesos que se llevaron a cabo dentro de este territorio nacional, o bueno, en el territorio nacional de la Nueva España, porque tenía una división política diferente a la que tenemos el día de hoy en México. Y vamos a ver también aquellas causas que fueron externas, es decir, aquellas acciones o factores que sucedieron fuera del territorio nacional, pero que influyeron de manera importante. Ahora, maestro, vamos a hacer esta actividad, ¿sí? Aquí nosotros tenemos unas imágenes, vamos a describírselas a aquellos alumnos que nos están escuchando por radio. Tenemos unas imágenes de que está un presidente por ahí con su familia, con una bandera nacional. Está el Palacio Nacional y está también el Palacio de Gobierno. Con muchos fuegos artificiales, maestra. Con muchos fuegos artificiales, el color de las luces, verde, blanco y rojo. Vamos a hacerles una pregunta, pero usted me va a ayudar, maestro. La pregunta es, ¿qué palabras se te vienen a la mente al observar las imágenes sobre la celebración de independencia? Entre ellos, pues, es igualdad, libertad, justicia. Son algunas de las cosas que se vienen a la mente, pero esto, ¿por qué se celebra la independencia? Más adelante lo vamos a ver. Muy bien, por ahí también hace ratito mencionábamos el patriotismo, ¿verdad?, que sentimos al ver estas fechas. Ahora vamos a ubicarnos temporal y espacialmente. Ahí nosotros vamos a estar hablando todavía de lo que es el virreinato de la Nueva España. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Y en la ubicación espacial tú ves por ahí un mapa, tenemos ahí una división política diferente a lo que es el país hoy en día, ¿verdad? Pero tú puedes observar que está México y una partecita de Estados Unidos. ¿La extensión territorial era muy grande, maestra? Era muy grande, sí. Y la bandera en ese tiempo también era muy diferente, no es la bandera tricolor que tenemos en la actualidad. Ajá, que por cierto, en estos días vamos a conmemorar el Día de la Bandera, ¿verdad? Entonces es una bandera diferente. Ahora sí, vamos a entrar a lo que fue la Guerra de Independencia, ¿sí? Por ahí, una de las causas que provocó este movimiento de independencia, vamos a encontrar lo que es el criollismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los criollos, para que tú recuerdes, si ya lo viste en alguna clase anterior o lo viste en Aprende en Casa, pues los criollos eran los hijos de los españoles que habían nacido en el territorio de la Nueva España. Entonces, pues ellos tenían una visión propia del país de donde ellos habían nacido, ¿verdad? Tenían diferentes derechos a los que tenía, por ejemplo, una persona que llegaba de España. Ahorita vamos a hablar de ellos, de las cuestiones políticas, ¿verdad? Por el hecho de haber nacido en América, padres de ellos podían ser europeos, pero simplemente por el hecho de haber nacido en América, simplemente ya le restaba algunas leyes o garantías a ellos. Entonces sí había algo no había algo de igualdad durante ese periodo para la población. Así es. Ahora, ¿por qué el criollismo? Pues fue una causa de independencia. Bueno, porque ellos ya tenían una ideología nacionalista, precisamente por lo que usted dice, maestro, porque como no tenían las mismas oportunidades que tenían los europeos o los españoles, ¿verdad?, en el caso de la Nueva España, pues esto influyó en que ellos tuvieran una idea de querer tener su propia nación para poder tener una identidad propia, porque no eran ni de aquí ni de allá, ¿verdad? No se sentían así, entonces buscaban tener esa ideología o ese sentimiento nacionalista. Otra de las causas del por qué el criollismo es parte de la Guerra de Independencia, pues era la exaltación del pasado indígena, ¿sí? Y por último, el interés en ocupar puestos públicos administrativos. Estos puestos solamente estaban destinados para aquellos españoles. No importaba si ya tenían tiempo aquí o si iban llegando a la Nueva España, simplemente se les otorgaba a ellos por el hecho de ser españoles y no a un criollo, ¿verdad?, que había crecido en este territorio, ¿sí? Otra de las causas que vamos a encontrar ahí es las conspiraciones e insurrecciones de 1810. ¿Tú te acuerdas, si recuerdas tus clases de primaria, cuando comenzó este movimiento de independencia? Pues fue en 1810, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se hacía esto? Bueno, primero
pues empezaron por organizar juntas de gobierno para enviar delegados a que participaran en las Cortes españolas, ¿sí? También pues vamos a encontrar ahí que se llevaban a cabo lo que eran las tertulias. ¿Qué eran las tertulias? Bueno, las tertulias eran reuniones literarias o a lo mejor también de un poco de esparcimiento. Recuerda que en aquella época no existía el radio, no existía el teléfono ni el internet, entonces, bueno, la gente iba a las tertulias, en especial los criollos, para poder convivir entre ellos y bueno, dentro de estas tertulias empezaron a hacerse las primeras conspiraciones para poder darle un golpe a la corona y empezar el movimiento de independencia, ¿sí? También tenemos por ahí la conspiración de Querétaro de 1810, que ahí vamos a encontrar algunos conspiradores como Allende, Aldama, José Domínguez. Fíjense, José Domínguez con su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, también ellos organizaban por ahí tertulias y también estaba pues obviamente don Miguel Hidalgo y Costilla. Y ahora cabe resaltar de que ellos eran criollos, fue un movimiento de los criollos quienes iniciaron este proceso de la independencia y se le conocían como criollos ilustrados, porque ellos tenían muchos conocimientos con base en el proceso de la ilustración que sucedía en Europa. Pero eso ahorita lo vamos a hablar en un momentito. Y también pues tenemos ahí el inicio de la independencia, que fue la madrugada del 16 de septiembre de ese mismo año. Y existe mucha confusión porque están entre si es el día de la independencia el 15 o el 16. Se celebra el día 16 de septiembre a partir del 15 a la medianoche, ya el día 16 en la madrugada. Simplemente que desde que era el porfiriato, Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre, entonces digamos que la fiesta la alargaba, ¿verdad? Entre su cumpleaños y después seguía con el proceso de independencia y hay mucha confusión. Hay quienes piensan que el día 15 de septiembre es cuando se lleva a cabo la independencia de México, pero no, es a partir del día 16 de septiembre. Muy bien, ahora continuamos con otras de las causas, que es precisamente la ilustración que hablaba usted. Si quiere explicarnos por ahí, maestro. Las que acaba de mencionar la maestra fueron causas internas, todo lo que sucedía en el territorio nacional. Ahora vemos lo que son las causas externas. ¿Qué es lo que sucedía en Europa? Ustedes vieron en primer grado lo que es historia universal, entre ellos vieron este contenido, estos temas. Hay veces que decimos, ¿qué necesidad tenemos de ver lo que sucede en otros países, en otros continentes? Pues todo afecta a nuestro entorno y este es el proceso de ilustración. Y comenzando desde el tiempo de la imprenta, con la aparición de la imprenta se pudo realizar más libros y estos libros tenían un bajo costo y mucha gente en Europa lo podía adquirir a un precio muy bajo. Durante este periodo hubo filósofos, hubo gente, pensadores de Inglaterra, de Francia, en los cuales empezaron a plasmar algunas ideas sobre cómo se tendría que gobernar, algunas referencias sociales, también en la que criticaban al poder absolutista, recordando el poder absolutista, eran los reyes que tenían todo el poder. Entonces mucha gente empezó en Europa a hacerse culta, empezaron a leer, empezaron a comprar estos libros y empezaron a tener otro tipo de pensamiento. Entonces, este proceso de ilustración llega también a América. Algunos criollos, en este caso se le mencionan ilustrados, fueron quienes empezaron a tener conocimiento sobre los aportes de John Locke, de Voltaire, el otro ay, se me olvidó el nombre, Montesquieu, y otros personajes también más relevantes, pero en este caso pues ellos eran los principales aportadores de este proceso y los criollos empezaron a tomar en cuenta esto, tomando en cuenta también de que Estados Unidos ya había iniciado su proceso de independencia, es otra de las causas por las que inicia la independencia. Y la otra, pues la otra opción es la invasión francesa a España, tomando en cuenta de que Napoleón ya había sucedido la Revolución Francesa, en la cual se eliminaba lo que era el proceso de esclavitud, se declaraban los derechos del hombre. Entonces también una de las misiones que tenía Napoleón era quitar a los reyes absolutistas y en este caso en España, que estaba como rey Felipe VII durante ese periodo, y es donde empiezan a hacer los procesos o los tiempos de la Constitución, que surge en 1812, la Constitución de Cádiz. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos lo que fueron las causas, ¿verdad?
recordando el principio de nuestra clase, te habíamos hablado de dos tipos de causas. Ahora vamos a identificar, a ver si realmente allá en casa entendiste cuáles eran las internas y cuáles eran las externas. Por ejemplo, ahí tenemos el criollismo. Maestro, ¿qué tipo de causa será? ¿Esa es interna, maestra? Es una causa interna. Las conspiraciones e insurrección de 1810. Es interna, sucede en territorio nacional. La ilustración. En territorio europeo, es una causa externa. Es una causa externa. Y la invasión francesa también es una causa externa. Muy bien, maestro. Tiene un 10. Vamos a ver ahora lo que es nuestro instrumento de evaluación para poder terminar nuestra clase. Si tú obtuviste esos puntos, puedes ponerte un diplosoma o una palomita en la palabra sí o no, y en cada uno de los rubros te pones 2.5 y los vas sumando al final, te dará tu calificación de hoy. La pregunta de inicio: ¿identificaste las palabras con base en el análisis de las imágenes actuales? Ahí vas a seleccionar sí o no. Ubicación temporal y espacial. Ubico temporal y espacialmente el hecho y proceso histórico, o sea, cuándo y dónde fue. El día de hoy estuvimos utilizando un esquema de Medusa. Si tú lo quieres utilizar también en tus apuntes, puedes hacerlo. Nos ayuda para poder escribir una multicausalidad. Si tú reconociste la multicausalidad de las causas que provocaron el movimiento de independencia, ahí te puedes poner un sí o un no, depende. Y por último, las causas internas y externas, que fue la última presentación que empezamos a ver. Identifica si es una causa interna o externa los diferentes hechos y procesos históricos. De haber hecho tu evaluación, ya te das cuenta si lograste el aprendizaje esperado o no, pero confiamos en que sí se haya logrado. Muy bien, maestro. Entonces, por nuestra parte, es todo el día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Les recordamos seguir todavía las medidas de salud porque aún estamos en pandemia. Así que no olviden lavarse sus manos y seguir todas las medidas que nos dicen los medios de comunicación. Nos vemos. Me despido de ustedes. Hasta luego. Que tengan bonita tarde. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Las especies del reino animal te invitan a conocerlos y comprenderlos. Juju Jungla. Ato y el juez Juju te esperan. Martes y jueves, 5 de la tarde. Domingo, 10:30 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Oye, ¿qué tal estuvo la boda de tu prima? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Canal 28, la televisión de todos.
Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la asignatura de Matemáticas 3, en este grado que es tercero. Un servidor, recuerda, profe David Silva Lucio. Vamos a continuar trabajando con el aprendizaje esperado, que es resolver problemas, en este caso que implican el uso de ecuaciones de segundo grado. Vamos a seguir haciendo énfasis en el uso de la fórmula general. La última clase que tuvimos hace 2 lunes, trabajamos la fórmula general. Es muy importante que pongamos atención a la clase anterior y a esta, porque ahora que vienen tus exámenes trimestrales, vas a tener que resolver ecuaciones cuadráticas mediante la fórmula general. ¿Ok? Vamos a avanzar. En la fórmula general, que es x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2 por a. Yo sé que son muchas terminologías, muchas letras, muchas operaciones. Es una fórmula, como la fórmula que tenemos para obtener, por ejemplo, el área del cuadrado, el volumen de un prisma, etc. Entonces hay que memorizar esta fórmula. ¿En qué aspecto de la fórmula vamos a poner énfasis? En el aspecto donde está la raíz cuadrada. A esa parte que tenemos de blanco, que es raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, se llama discriminante. Otra vez, ¿cómo se llama ese término? Discriminante. Y el discriminante, si observamos en la fórmula general, antes del discriminante encontramos un más menos. Ese más menos significa que podemos obtener 2 valores de x. Pero vamos a observar cuándo vamos a obtener ningún valor, un valor o 2 valores de x. Si observamos el cuadro sinóptico, tenemos el discriminante cuando el resultado, después de hacer la operación b al cuadrado menos 4ac y luego su raíz cuadrada, su resultado es mayor a 0, vamos a encontrar 2 soluciones. Si su resultado es igual a 0, solamente vamos a encontrar una solución. Pero si su resultado es menor a 0, simplemente no va a haber solución para esa ecuación cuadrática. Para ello, en esta clase vamos a ejercitar durante 3 ejemplos diferentes. El primero, encuentra el valor de x con la fórmula general. Aquí tenemos la ecuación cuadrática. X al cuadrado más 11x más 30 igual a 0. Recuerda, es la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números naturales, números enteros. Pueden ser positivos o negativos porque son coeficientes. En este caso, vamos a obtener primero el valor de a, b y c. ¿Cuánto vale a, que es el término cuadrático? 1. ¿Cuánto vale b, que es el término lineal? 11, positivo. ¿Y cuánto vale c, que es el término independiente? 30. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la fórmula general el valor de a, de b y de c, donde menos, paréntesis, ahí es b, entonces ponemos 11, el valor de b, más menos raíz de b al cuadrado, entonces el b vale 11, entonces le ponemos 11 al cuadrado, menos 4ac, sustituimos menos 4a, sustituimos, quitamos el a y ponemos el valor que es 1, y c, quitamos la letra y ponemos el valor que es 30. Y en todo esto es dividido entre 2 por a. ¿Y cuánto vale a? 1. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una sustitución. Ahora vamos al siguiente paso, que es hacer las principales operaciones. Menos por más, menos 11. Recuerda, signos contrarios, negativo. Más, menos, raíz. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? 121. ¿Cuánto es menos 4 por 1? Menos 4. ¿Cuánto es menos 4 por 30? Menos por más es menos. 4 por 30, 120. Entre 2, porque 2 por 1 es 2. Continuamos con las operaciones, ¿sí?
Entonces ya tenemos las operaciones, vamos a hacer la sustracción que está dentro del discriminante, que es 121 menos 120, ¿cuánto nos va a dar 1? ¿Cuánto es raíz de 1? Aquí pongan atención con el discriminante. ¿Tiene solución el discriminante? Sí. ¿Es mayor a 0? Sí, porque raíz de 1 es 1. Entonces vamos a encontrarnos un discriminante mayor a 0, por lo tanto vamos a encontrar dos soluciones en X o dos valores para la X. Por lo tanto vamos a tomar un más 1 y un menos 1. X1 va a ser igual a menos 11, tomamos el valor del discriminante positivo, más 1 entre 2. Menos 11 más 1, menos 10. Entre 2, menos 5. Entonces ya tenemos un valor de X. ¿Cuál es uno de sus dos valores? Menos 5. Ahora vamos a tomar el discriminante negativo. Menos 11 menos 1. Entre 2. Menos 11 menos 1, menos 12. Menos 12 entre 2. Signos contrarios, negativo. 2 entre 2, 6. Bueno, menos 6, perdón. Entonces ya encontramos los dos valores, en este caso, de esta ecuación cuadrática con la fórmula general. ¿Cuáles son los dos valores? X es igual a menos 5 y X es igual a menos 2. Ojo, el discriminante dice que el valor es mayor a 0, por lo tanto, por eso obtuvimos dos valores. ¿Ok? Entonces, ahora nada más vamos a comprobar los valores. Si comprobamos con menos 5 al cuadrado, más 11 por menos 5, más 30 igual a 0. 5 al cuadrado negativo es 25. 11 positivo por 5 negativo es menos 55 más 30. 55 menos 55 es 0. 0 es igual a 0. Comprobamos que son valores. En este caso, de la ecuación, el menos 5 y comprobamos con el menos 6. Menos 6 al cuadrado más 11 por menos 6 más 30. 6 al cuadrado negativo, 36. 11 positivo por 11 negativo, por 6 negativo, menos 66 más 30 igual a 0. 66 menos 66 es igual a 0, 0 es igual a 0, está correcto nuestro procedimiento con la fórmula general. Los dos valores que obtiene X son menos 5 y menos 6. Ahora vamos a otro ejemplo. En este caso, la ecuación es X al cuadrado menos 2X más 1 igual a 0. Hay que obtener los valores de A, B y C, recuerda. A vale 1, B vale menos 2 y C vale 1. Sustituimos los valores en la fórmula general. Menos por menos 2, que es el valor de B, más menos discriminante, B al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Menos 4AC, menos 4 por 1, que es el valor de A y el valor de C. Entre 2 por 1. Hacemos las operaciones, menos por menos 2 es 2 positivo, más menos 2 al cuadrado negativo, 4. Menos 4 por 1, menos 4. Observa el discriminante. Observa el discriminante. ¿Cuánto es 4 menos 4? 0. Entonces nos vamos a regresar a la introducción de la clase. Como es 0 el resultado, ¿sí? Vamos a ver si va a tener solución. El discriminante igual a 0 solo tiene una solución. Aquí no vamos a encontrar dos, porque ya si usamos el más 0 menos 0, el 0 no tiene valor. Entonces vamos a encontrar solo un valor de la X, que en este caso va a ser 2 entre 2, igual a 1. ¿Cuál es el valor de la X? X es igual a 1. Entonces, jóvenes, cuando el discriminante, su valor sea igual a 0, solamente vamos a encontrar un valor de X. En este caso el valor fue 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobarlo. X al cuadrado menos 2X más 1 igual a 0. Sustituimos el único valor de X que tenemos, que es 1. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. 1 al cuadrado, 1. Menos 2 por 1, menos 2 más 1. 2 menos 2 es 0, por lo tanto 0 es igual a 0. Entonces, cuando el discriminante es igual a 0, solamente vamos a obtener un valor en X. Y vamos a un tercer ejemplo. Vamos a ver cuál es la ecuación. X al cuadrado más X más 1. Vamos a obtener los valores de A, B y C. A vale 1, B vale 1, C vale 1. Vamos a sustituir en la fórmula general cuadrática los valores de A, de B y de C. Menos 1, porque valor de B, más menos, raíz, y luego B al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4AC, menos 4 por 1, que son los valores de A y de C. Entre 2 por 1, que es el valor de A, 1. Hacemos las operaciones, menos negativo por más 1, menos 1, más menos, 1 al cuadrado, 1. Menos 4 por 1, menos 4 por 1, menos 4. Entre 2. Observen el discriminante. ¿Cuánto es 1 menos 4? ¿Cuánto es?
Esa es una adición de números positivos y negativos, ¿sí? El resultado es menos 3. Entonces, como el resultado va a ser negativo, jóvenes, el discriminante en este caso es menor a 0. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que no tiene solución. Entonces, cuando dentro del discriminante la raíz sea menor a 0, o sea, negativa, no va a tener solución esa ecuación. Simplemente no podemos encontrarle un valor a X. Simplemente vamos a ponerle como resultado, no hay solución. Pudiera ser que en un examen te aparezca que resuelvas una ecuación de este tipo y la respuesta puede venir un -4, un 2 positivo, un 3 negativo y un inciso de que diga no tiene solución, para que no te vayas a confundir o asustar. Entonces, cuando el discriminante sea menor a 0, no va a tener solución. Cuando estés en preparatoria, en facultad, a lo mejor estudiando en alguna carrera de ingeniería, vas a ver matemáticas, donde vas a ver los números imaginarios, donde sí vas a poder jugar con raíces negativas, pero más sin embargo ahorita en secundaria solamente trabajamos con números reales, no con números irreales. ¿Ok? Entonces, no tiene solución esta ecuación. Entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué dato característico tuvimos énfasis en la fórmula general cuadrática o en la fórmula general? En el discriminante, que el discriminante es b al cuadrado menos 4ac. ¿Dónde? Para combinar la clase. Si el discriminante, el resultado de la raíz, es mayor a 0, siempre vamos a obtener dos soluciones. ¿Es igual a 0? Solamente una solución. Pero va a ser menor a 0. Un número negativo no va a tener solución. Jóvenes, espero que este repaso les sirva para sus próximas evaluaciones trimestrales. Nos vemos el próximo lunes para repasar otro aprendizaje esperado que están ustedes viendo en Aprende en Casa, para que a través de Escuela TV tus resultados en tus evaluaciones sean los mejores. Éxito. Nos vemos, jóvenes. Bye, bye. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. El uso del cubrebocas es obligatorio en todo Nuevo León. Ante la emergencia, el gobierno independiente y el Congreso han aprobado una ley que obliga a los ciudadanos a portar el cubrebocas. Habrá multas económicas, horas de trabajo comunitario y hasta cárcel para quienes no respeten la ley. ¿Qué prefieres, salvar tu vida o ser multado por irresponsable? Haz caso. Usa el cubrebocas. Gobierno Independiente de Nuevo León. Es un compromiso y en Canal 28 el compromiso se multiplica por 3. 28.1 Escuela TV de la Secretaría de Educación de Nuevo León, lunes y viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 28.2 Aprende en Casa, Educación Secundaria. Y ahora nuestro canal 28.3 Aprende en Casa, Educación Primaria. A sumar por la educación. La misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello, la CNDH emitió la Recomendación General 43/2020 al Estado mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¡Cuento a la vista! Capitanas y capitanes, ¿problemas para despertar a tu grumete por la mañana? Nosotros
¡Tenemos la solución! ¡Sí! Capitán Te lo Cuento y Crustáceo, en su programa Un viaje por la imaginación, a las 6:30 de la mañana, podremos despertar a su grumete. Solamente avísenos por las redes sociales. ¡Y aquí están! Aquí, por Canal 28. ¡Ahoy! ¡Ahoy! Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Escuela TV, a su repaso de la asignatura de Ciencias 3 Química. Yo soy el profesor Ignacio. La maestra Magali, a sus órdenes. Y vamos a comenzar con nuestro repaso con los siguientes aprendizajes que ustedes vieron en semanas anteriores. ¿Cuáles son las aportaciones del trabajo de Lewis? ¿Cuáles son las relaciones de proporcionalidad entre reactivos y productos? ¿Qué significa el número de Avogadro? Con la magnitud de masa, ¿podremos contar? Bien, vamos a contestar estas preguntas a lo largo de este repaso que vamos a realizar. Primero vamos a comenzar con el trabajo de Lewis. ¿Qué fue lo que Lewis comenzó a hacer que vino a revolucionar la química por tercera ocasión, maestra? Muy bien, para este aprendizaje nosotros vimos el modelo de Lewis, el cual consiste en poner al centro el símbolo del elemento y alrededor los electrones de valencia, que como ustedes ya saben, son los responsables de los enlaces químicos. Así es, y a través de estas estructuras podemos representar estos enlaces que menciona la maestra. Otra de las aportaciones de Lewis fue la regla del octeto. ¿Qué me dice la regla del octeto? Puedo identificar la cantidad de electrones necesarios para que un átomo complete su capa de valencia en 8 electrones y sea estable, que es el fundamento para poder construir los enlaces químicos y darle una estabilidad a la molécula que se esté formando. También nos proporciona el modelo atómico cúbico en el cual los vértices forman los compuestos. Muy bien. ¿Cuáles son las relaciones de proporcionalidad entre reactivos y productos? Nosotros vamos a ejemplificar aquí, cuando ustedes, por ejemplo, fabrican un sándwich, saben que llevan 2 rebanadas de pan, 1 de jamón y tenemos un sándwich. Pero ahora vamos a transportarlos a química. Si el hidrógeno es la rebanada de pan y además el oxígeno es la rebanada de jamón, entonces tenemos que por cada 2 rebanadas de pan hay 1 de jamón y formarían la molécula del agua. Así es, y aparte de ver las imágenes del pan y el jamón que estamos nosotros utilizando para relacionar la información, tenemos aquí ya la ecuación química, donde tenemos 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, nos forma una molécula de agua, y después tenemos la relación de proporcionalidad entre estos reactivos. Por ejemplo, si yo quiero preparar 3 sándwiches, debo tener 6 rebanadas de pan y 3 de jamón. ¿Qué sucede si yo quiero fabricar una molécula de agua? Una sola. Tendría que tener 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero si quiero fabricar 3 moléculas de agua, tendría que tener 6 átomos de hidrógeno por 3 de oxígeno. Esa es la relación de proporcionalidad. Si ustedes toman una foto de esta tablita, pueden ir contestándola en casa y poder realizar con esta analogía que estamos haciendo la proporcionalidad entre reactivos y productos para formar, en este caso, moléculas de agua, utilizando como ejemplo las rebanadas de pan y de jamón. Pero ahora vamos con el lenguaje químico. Habíamos dicho que para formar la molécula de agua necesitábamos hidrógeno y oxígeno.
Pero, como ustedes ya bien saben, el hidrógeno no existe en forma atómica, sino en molécula, por lo cual necesitamos 2 moléculas de hidrógeno que reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Esta ya es la representación de la reacción en forma de ecuación, ya con la proporcionalidad correcta. Maestro, ¿lo podemos hacer ahora con moles? Sí se puede, maestro. ¿Qué Podemos leerlo a tendríamos? continuación. 2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para producir 2 mol de moléculas de agua. Muy bien, y si empleamos ahora el volumen, tendríamos 2 volúmenes de hidrógeno con 1 volumen de oxígeno para darnos 2 volúmenes de agua. Esta palabra mol es nueva ahorita en este momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta palabra? Muy ¿Qué bien. significa? Continuamos con esto para ver qué es lo que significa. Nosotros estamos acostumbrados a medir, a pesar lo que vemos tangible. Exactamente. Por lo tanto, usamos para medir la longitud, pues una regla, puede ser. Para medir el volumen, pues varios recipientes. Muy bien. Para el peso o la masa, una báscula. Una báscula. Pero ¿qué hago, maestra, cuando tengo que medir algo que no puedo ver? Ni contar. Ni contar. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a contar o medir lo que no puedo ver? Bueno, utilizamos esta nueva forma de medir, que es el mol. mol. Mide cantidad de sustancia. Muy bien. Y como ustedes pueden ver aquí en la infografía, tenemos toda la información con respecto al mol, en donde se desarrolla todo el proceso histórico para llegar a desarrollar esta unidad de cantidad de materia que me sirve para contar precisamente eso que es la materia. Aquí tenemos un esquema de conceptos muy, muy importantes. Por ejemplo, viene la definición de mol, que es la unidad de cantidad de sustancia. Pesar y medir y contar lo que no podemos ver. Así es, el mol tenemos que equivale a un número de objetos que principalmente en química lo relacionamos a esos objetos, a los átomos, moléculas o iones. Y es conocido el mol como el número de Avogadro y es equivalente a un número en específico que se trabaja en notación científica, que ustedes ya lo trabajaron también. El número es 6.022 por 10 a la 23, o sea, hace un número bastante grande. Correcto. El mol me permite establecer la relación entre moléculas y átomos con la cantidad de masa y está relacionado a este concepto de una igualdad. De aquí proviene 12 gramos de carbono número 12 es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Así es. Ahora tenemos aquí una transversalidad con la asignatura de español con ejemplos de analogías. ¿Qué es una analogía por definición? Es un término que indica una relación o semejanza entre cosas distintas, es decir, en qué se parecen cosas diferentes. Muy bien, vamos a poner algún ejemplo. Alas es a pájaro, como piernas es a humano. Ambos sirven para desplazarse. Así Otro es. ejemplo. Conductor es a coche, como piloto es a avión. Ajá. Piloto es avión, como maquinista es a tren. Son responsables de conducir el vehículo. Llanto es a tristeza, como carcajada es a alegría. Expresión de emociones. Muy Así bien. es. Vamos a ver qué tiene que ver Ahí- esta cuestión de la analogía con el mol en química. Muy bien, ahí decía, ¿y esto qué con el mol? Pues bien, vamos a explicar. Cuando yo mencione un mol de pollos, vamos a pensar en 6.02 por 10 a la 23 pollos. Pero también yo puedo decir que si tengo 25 unidades de gomitas, 25 unidades de lunetas o 25 unidades de cacahuates, tenemos la misma cantidad de piezas, pero no pesan lo mismo. Exactamente. Eso sucede en química también. Ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí moléculas de hidrógeno, ¿sí?, que tienen una masa molecular de 2 gramos.
Aquí hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas, que eso es equivalente a un mol. A un mol. O bien, yo tengo un mol con 6.02 por 10 a la 23 partículas de moléculas de oxígeno con una masa de 32. Dijimos que oxígeno no está solo. Cada oxígeno, cada átomo pesa 16, pero yo tengo moléculas, por eso pesa 32. Y un mol, que son 6.022 por 10 a la 23, tenemos aquí una masa de 56 gramos de una sustancia diferente que es el hierro. Todas son un mol, pero en masa son totalmente diferentes cada una de las sustancias. Maestra, ¿y dónde voy a conseguir esa masa? Pues en nuestra herramienta llamada tabla periódica. Muy bien. Muy bien. Y aquí vamos a poder trabajar esta relación de operaciones para poder encontrar cierta información que me es muy útil en química, que es la masa molar. Aquí tenemos el número de Avogadro, aquí está expresado en su forma completa y vamos a pasar a la práctica de la masa molar. Muy bien, para comenzar dijimos que podíamos establecer analogías. Vamos a pensar que cada uno de estos globos es un mol. Por lo tanto, en el globo amarillo yo tengo un mol de helio. ¿Pero cuánto pesa helio? Investigo inmediatamente en mi tabla periódica y pesa 4 UMAS. Pero solamente tengo un átomo, 4 por 1 son 4, de tal manera que un mol de helio va a pesar 4 gramos cada mol. Ahora sí tenemos la sustancia oxígeno, si yo busco en la tabla periódica, son de un átomo de oxígeno 16 UMA, que son unidades de masa atómica, pero en la fórmula química tengo un subíndice 2, por lo tanto los átomos en la molécula son 2. Entonces tengo que multiplicar esos 2 átomos de la molécula por los 16 por cada uno de el átomo que está dentro de la molécula, o sea, hace 32 gramos por mol. Muy bien. Ahora, como ustedes han visto, tenemos la molécula de agua. 2 hidrógenos por cada oxígeno, todos están contenidos en el globo llamado mol en esta ocasión. Por lo tanto, en la molécula de agua tenemos un hidrógeno, perdón, déjeme regresar. Sí. Aquí está. En la molécula de agua tenemos 2 hidrógenos y cada hidrógeno pesa 1. Por lo tanto, el peso total de hidrógeno son 2. De oxígeno tenemos solamente 1, son 16. 16 y 2, 18. Muy bien, y de esta forma vimos el repaso de cálculo de masa molar. Esperemos que les haya sido de utilidad este repaso de el mol y el trabajo de Lewis. Nos vemos próximamente. Nos vemos. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. La discapacidad no es un límite, es una fuerza que empuja a la superación.